Hola chicos, buenos días. Hola, profe, buenos profe. días. Buenos días, profesor. Qué bueno verlos, más bien escucharlos de nueva cuenta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya están los 5 minutos, que siempre las damos. Déjenme anotar algo. Y empezamos. Vamos a ver. Ajá. Rayándole. Rayándole. A ver chicos, en lo que abre, estamos. Primero. Asistencia. Vale. Está Clara. Está Jessica. Carla. Michelle. Y Arta. Muy bien. Copia de los magos. Perfecto. Vamos a ver. Ahora sí, chicos. Recuerden que el día de hoy sí cuenta asistencia y participaciones. Ya están colocadas las asistencias de las personas que ahorita me aparecen. Que me aparecen ahorita en la sesión. Ya los demás, pues ya. Yo creo que son todos. ¿Sí? ¿Sale? Muy bien. A ver. El día de ayer, ¿qué vimos? ¿Qué vimos el día de ayer? Vamos a ver. Michelle. Vimos lo de derecho constitucional y lo de constitución diferente de norma, donde nos explicó que la constitución pues contribuye al Estado y pues referente al Estado pues es una persona jurídica que depende de la población. Y pues en la Constitución nos dijo que pues era un documento creado o contrato, convenio o acto constitutival. Acta constitutiva. Muy bien, Michelle. Así. Muy bien. Vamos a ver. Aranza.
Perdón, profe, es que a veces se me traba mucho la pantalla y no sé qué. Aranza, recuerda que en las sesiones se debe mantener apagada la cámara. ¿Sale? Ahora sí. Si quieres, vamos a abrir tu micrófono. Muy bien, Aranza, te escucho. Algo más ¿qué otra cosa vimos? ¿Qué otra cosa o nota importante se dio el día de ayer? Digo, el lunes. Ah, bueno, ¿verdad? Aranza, unos tres, Anita. Probando. ¿Me escucha usted, profe? No, no te escucho, hija, pero nada. Ay, es que se está yendo mucho mi internet. Profe, la verdad es que ayer hubo clase, pero no entré a su clase de usted porque tuve un pequeño... Bueno, me fui al hospital luego. Entonces, la Sí, verdad, no, ayer pero sí no estuve el en su lunes. clase. ¿El El lunes? lunes, ajá, el lunes no estuve en su clase de usted. No sé, no, sí. ¿O sí? No me Al acuerdo. No, sí. menos. Sí estuve, profe. Y solo vimos cómo iba a evaluar ¿sí? Dijo usted que el día miércoles ya iba a contar las asistencias. Ok. Hay que ponerse el corriente, Aranza. ¿Vale? Profe, Se dio un poco de contenido. Muy bien. profe, no se escucha mucho, se escucha muy cortado. Usted. Dame un segundo. ¿Ya me escuchas mejor? Ya lo escucho mejor. Perfecto. Muy bien. Entonces hay que ponerse el corriente, Aranza, porque se vio poco de material de tema. Se dieron algunos conceptos importantes. Entonces hay que estar al corriente, hija. Sí, profe. Muy bien. Entonces, participaciones. Los demás van a ir participando en el progreso de la clase. Ok. Ahora ustedes están viendo la presentación precisamente. ¿Sí? Nos habíamos quedado precisamente en la definición o la explicación de la definición de derecho constitucional. Esta definición, como ya se los había comentado, se compone de diferentes elementos. Habíamos visto precisamente la naturaleza de los principios de la norma constituyente. ¿Partiendo de qué punto, Brian? ¿Cómo podemos determinar la naturaleza de los principios de la Constitución? Brian, manda mensaje. Mientras le pregunto a otra persona, no te preocupes. Ah, mande, perdón, me pregunté a mí, perdón. ¿Qué pasa? Sí, dígame. ¿Cómo se determina la naturaleza y los principios de la norma constituyente? Uy, no sabría, profe. ¿Cómo no, Brian? Si les dije ayer, ¿Ayer? digo ayer, el lunes. ¿Cómo se termina la norma? No me acuerdo. No me acuerdo, profe. Yo me acuerdo nada más de hasta la comparación que nos hizo, pues de la Constitución. Hasta ahí. Ajá, muy bien. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Carla. Sí, profesor. ¿Te acordarás cuáles son de qué forma podemos determinar la naturaleza y los principios de la norma constituyente? No, profesor, la verdad es que no.
Ok. Ok. Jessica, Sí, profe. ¿te acordarás cómo se determinan la naturaleza de los principios de la norma constituyente? La verdad no, profe. Ok, chicos. Si se quedan con dudas, pregúntenme. Si no hay algo que se entienda, pregunten sin miedo. No los muerdo. Nomás arranco pedazos en los exámenes, pero nada más. ¿Vale? Pero no se queden con las dudas, chicos. ¿Sí? Si no entendieron esa parte, la explicación de la definición de derecho constitucional, debieron preguntar, ya sea, pues, ahí tienen precisamente las formas de comunicación, ¿vale? Ya sea el WhatsApp, correo, o la propia comunicación vía plataforma, desde ahí lo pueden hacer sin ningún problema. Así que no hay nada que temer. No se preocupen, les digo, yo no arranco pedazos nada más con los exámenes. Y ustedes ni siquiera, porque ustedes solitos se ponen el pie. ¿Vale? Entonces, si no quedó claro, hubo duda en esta parte, me habrán dicho, profe, no entendí nada. ¿Vamos? Entonces, voy a repetir, voy a ser sintético solamente en esa parte porque ya la vimos. La naturaleza y los principios de la norma constituyente se determinan dependiendo del origen de la propia Constitución. Si viene de un movimiento armado, de un movimiento democrático, o de un movimiento libertador, o de cualquier otra circunstancia, ¿vale? Dependiendo del origen de la Constitución, va a ser su naturaleza y los principios. Ahora, la fase reguladora del orden normativo tiene que ver con la aceptación de la Constitución. ¿Cómo voy a lograr que el pueblo, por decirlo de alguna manera, acepte la Constitución? ¿Sí? Las bases organizativas del Estado. ¿Cómo voy a crear o voy a estructurar el Estado nuevo? Si le voy a poner división de poderes o no, si le voy a poner monarquía o no, ¿vale? Esas son las bases organizativas. Y por último, los fenómenos políticos fundamentales, que refiere precisamente no solo a la renovación del gobierno, sino también a la participación del ciudadano en todo lo relativo al funcionamiento y desempeño del gobierno y del Estado. Ahora sí, ¿queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? ¿No? ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, no sé si soy yo, pero lo escucho un poco, o sea, lejos igual. No sé si es mi internet, mi celular o no sé, pero se escucha un poco lejos. Dame un segundo.
Ahora, si ya me escuchan mejor. Bueno, Sí, mucho mejor. Sí. Ok, voy a ocupar entonces otros audífonos. Muy bien. ¿Ya me escuchan bien? ¿Todos? Brian ya dijo, sí, todos los demás ya me escuchan. Sí, Sí, profe, ya, ya lo sí, escuchamos. profesor. Muy bien. A ver, voy a repetir. Última vez. Naturaleza y principios de la norma constituyente. ¿Cómo obtiene su origen? ¿Sale? ¿Cómo se origina la Constitución? De ahí se define su naturaleza y los principios que la van a regir. Siguiente. La actividad reguladora de la validez del orden normativo. ¿Cómo el pueblo o los gobernados, por decirlo de alguna manera, van a aceptar esa Constitución? ¿Qué mecanismo voy a emplear para que acepten la Constitución? Siguiente, bases organizativas del Estado. ¿Cómo voy a estructurar precisamente mi Estado? Con monarquía constitucional, con parlamento constitucional, etcétera, 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 ¿sale? Y fenómenos políticos, renovación y participación de la sociedad en todo lo relativo al gobierno, ¿sale? Esos son precisamente, a grosso modo, las partes de la definición de derecho constitucional. ¿Sí? ¿Qué significa esta definición que yo le estoy presentando? Ya está traducida. ¿Sí? Ahora, yo les comentaba precisamente que el derecho constitucional tiene como objeto la propia Constitución, y ya lo habíamos visto al inicio de la clase pasada. ¿Qué es en sí la Constitución? Pues no es más que netamente un documento. Es una carta y a veces incluso lo podemos considerar como una ley suprema. ¿Por qué? Porque de ahí emana todas las demás normas. ¿Sí? El grado de importancia de la Constitución radica en la propia existencia del Estado. Cuando una Constitución deja de tener fuerza, el Estado también pierde fuerza. Si una Constitución desaparece, el Estado automáticamente desaparece también. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Si nosotros queremos que un Estado sufra alguna modificación en su mecanismo, en su función, en su andar, debemos hacerlo a través de la propia Constitución. Voy a meterme un poquito, lo van a ver ustedes más adelante, a derecho mercantil, concretamente en la parte de sociedades mercantiles. Si ustedes quieren, por ejemplo, agregar algún compañero de ustedes a una sociedad anónima, para agregarlo, lo tienen que hacer en una modificación de socios, en una asamblea ordinaria. ¿Sí? Si no se hace de esa manera, de ninguna otra forma o mecanismo, esa persona va a poder ser un socio. Lo mismo pasa con la Constitución. Tú quieres cambiar algo, no puedes hacerlo nada más porque sí, sino que tienes que llevar precisamente un procedimiento que te permita modificar la Constitución. ¿Sí? Esa es su propia importancia y esa es la razón del por qué la Constitución no se puede considerar como una norma, por su naturaleza de modificación diferente. Después lo vamos a ver, que hay muchos mecanismos para modificar la Constitución. ¿Vale? Ahora, dentro de la multiplicidad de ramas del derecho, nosotros conocemos generalmente dos, que es el derecho público y el derecho privado. Pero también algunos tratadistas hablan del derecho social. Ahí viene la pregunta que ustedes deben de responder. ¿A qué rama del derecho pertenecerá el derecho constitucional?
¿A cuál se imaginan ustedes que pertenezca al derecho constitucional? ¿A cuál de las tres? ¿Al público, al privado o al social? Yo tengo la vaga idea, profe, de que pueda pertenecer o al público o al social. Estoy entre esas dos. Entre esas dos. ¿Por qué, Brian? Yo creo que social. Un segundito, hija, si no te preocupes. Ahorita te tomamos la participación, no hay ningún problema. Nada más. Bueno, la Constitución, bueno, al mencionar constitución, o sea, yo todo lo voy como jalando. O sea, siento que van tomados de la mano, entonces, pues, si la Constitución es como, o cuando hablamos de algún tema precisamente constitucional, siempre tenemos que hablar de la sociedad o de los derechos públicos, por decirlo así. El privado se me hace un sector más cerrado todavía, o sea, como el mismo nombre lo dice, es más cerrado, más enfocado a algo en específico. Pero a mí se me hace por eso que es público o social. Gracias, Cindy. Ok, muchas gracias, Brian. ¿Quién más quería participar? Yo, profe. Escucho, hija. Yo creo que es en el social porque en la definición que nos dio anteriormente del derecho constitucional nos dice que son bases organizativas del Estado y pues fenómenos políticos. Entonces creo que... y también dice que son fundamentales de la sociedad. Ok. Muy bien, muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias, Brian. Vamos bien. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, profe. Te escucho, hija. Sí, bueno, yo digo que es público porque pues obviamente va para todas las personas, o sea, no tiene como una distinción y no hace ninguna discriminación, entonces pues es válido para todos y pues yo creo que por el país, ¿no? Ya social creo que, bueno, a mi parecer, no sé, es como si fuera para todo el mundo, podría decirse. Ok. No me gusta la última parte, pero bueno, va. Muy bien, muchísimas gracias, Clara. ¿Quién más tenemos por aquí? Jessica. Yo también estoy de acuerdo con que creo que es más público, profe. ¿Por qué, hija? Porque en las partes de de la clase de lunes donde nos estaba separando lo de que la Constitución es diferente a una norma, había dicho que era la forma de constituir un Estado. Y pues obviamente un Estado pues no va a ser privado, entonces yo voy más a que es por lo público y que es como un documento acreedor y que ayuda como al Estado a constituir algo. Perfecto, muy bien, Jessica, gracias. ¿Alguien más quiera participar en esta oportunidad que tienen? No, perfecto. Muy bien, chicos, sus respuestas son parciales, ¿sí? No están mal, es correcto todo lo que están diciendo. Sin embargo, cada uno está viendo una sección de lo que es la Constitución, ¿sí? E incluso, por ejemplo, me están dejando fuera el derecho privado. La respuesta correcta es una mezcla, una fusión de todo lo que ustedes me dijeron. ¿Por qué? El derecho constitucional no solamente es público, sino también es privado, también es social. Y les voy a explicar el por qué. 1. Cuando hablamos de derecho público, hablamos de todas las funciones que tiene el Estado. Todas las que se puedan imaginar que tenga un Estado, todas esas le pertenecen al derecho constitucional. ¿Sí? La capacidad de imposición tributaria, la de protegernos, la de cuidarnos, la de ver una política monetaria, la que no tengamos apoyos, que tengamos servicios de salud proporcionados por el Estado. Toda la que ustedes se quieran imaginar le pertenece al derecho constitucional. ¿Por qué? Porque en efecto, como bien comentaban ustedes, todo eso forma parte de la organización y del funcionamiento del Estado. ¿Sale? Entonces, al momento en que le pertenecen todas esas funciones al gobierno, por decirlo de alguna manera, le pertenecen al derecho constitucional, porque todo fundamento de todo lo que hace el gobierno radica en la propia Constitución.
Ahora, la parte donde que ustedes me estuvieron dejando mucho de lado fue en el derecho privado, ¿sí? ¿Por qué? Percibí, salvo que ustedes me corrijan, que hay una confusión entre la palabra derecho privado y sector privado, ¿sale? A mi percepción, con base en sus respuestas, entiendo que refieren a las empresas. Sin embargo, en el derecho privado no solamente son las empresas, sino cualquier tipo de relación entre particulares. Ah, ¿a qué les sonó? ¿A qué suena esa relación entre particulares? Matrimonio, concubinato, adopción, patria potestad, divorcio, sucesión, ¿sí? Todo lo relativo al derecho familiar, usucapiones, contratos, ¿sí? Recuperación de la posesión, pagarés, demás títulos de crédito, que también forman parte del derecho privado, es decir, el área mercantil, ¿sí? Entonces, ahí es una parte que también está dentro del propio derecho constitucional. ¿De qué manera? La Constitución regula la forma, ¿sí?, de cómo nosotros nos vamos a volver miembros de ella. Es decir, cuál es la vinculación con nosotros y cómo nosotros transmitimos esa vinculación, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que ustedes dentro de muchos años tienen un hijo o hija, lo que sea, lo que ustedes quieran, ¿no? Ese hijo automáticamente es mexicano, ¿sí? Y automáticamente es hijo de ustedes y crea derechos sobre ustedes, ¿sí? Que lo del derecho de cuidado, el derecho de respetar sus derechos de infante, etcétera, 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 ¿vale? Todo eso que ustedes dicen, no, pues son mis obligaciones como padre, mis obligaciones morales como padre, sí, son tus obligaciones morales como padre, pero también el derecho te dice, tú tienes deberes con tus hijos, y la Constitución, de manera muy, 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 muy somera, o sea, así, pum, rapidísima, también te dice que tienes obligaciones con tus hijos, ¿sale? Entonces, esas relaciones, por ejemplo, que nació a lo mejor de que nace de la patria potestad, que es una relación totalmente privada de seres humanos, de personas físicas, también las protege el derecho constitucional. Hasta aquí. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí queda claro el concepto, o sea, de qué manera el derecho constitucional también está presente en el derecho privado. Sí, profe. Muy bien. Por último, con el derecho social. Esta parte del derecho social es nueva. Bueno, entre comillas nueva, ¿no? Digamos que tiene 200, no es cierto. 1910, serían 100 años. Tiene alrededor de 110 años esta parte. Quizá un poquito más. Bueno, un poquito menos, porque en realidad es desde el 1917. Los 100 años de la Constitución, 103 años, ya si le quieren poner un número exacto. La parte social. ¿Por qué? La parte del derecho social refiere a todas las garantías que deben de tener los trabajadores, ¿sí? ¿A qué me refiero con garantías? No nada más es que tengan las 8 horas obligatorias y su salario, sino también, por ejemplo, al fondo de ropa del retiro, el derecho Infonavit o el ingreso de Infonavit,
o las aportaciones sobre patronales, el derecho a salud, a través de los mecanismos de las instituciones públicas, etcétera, 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 y demás derechos que ustedes van a ver en laboral, ¿sale? O sea, esta parte no es muy grande. Sin embargo, también es importante porque la Constitución lo que hizo fue tratar de evitar que siguiera existiendo los abusos por parte del gobierno. Al crearse un nuevo estado, el nuevo estado mexicano, bueno, en 1817, tenía la intención de eliminar estos abusos. Para eso, añadió algunas concepciones de lo que fue el socialismo, ¿sí? Digo, algunas concepciones, no todo el socialismo, solo algunas concepciones, a ciertas partes de la Constitución, ¿sí? Lo que nosotros ahora conocemos como el famoso artículo 123, ¿sale? Que en realidad originalmente el artículo 105. Entonces, esa cuestión, el derecho social, también está regulado por la propia Constitución. ¿Cuáles son las garantías mínimas de los trabajadores? Entonces, la Constitución también prevé esta circunstancia. ¿Por qué? Porque son principios ideológicos. El socialismo se parte de principios ideológicos que la Constitución retomó para defender al trabajador, ¿sale? Principios que, como ya lo vimos en la definición, ¿sí?, forman parte de la misma norma suprema, ¿sale? Entonces, esa es la razón del por qué el derecho constitucional no se puede clasificar en ninguno de los tres, porque forma parte de los tres. De alguna forma, está vinculado con las tres famosas ramas del derecho por diferentes circunstancias, ¿sale? ¿Tenemos alguna duda? No. No, muy bien. ¿Los demás? No, profe. Muy bien. Seguimos entonces. Ya. Ahora, ¿de dónde nace nuestra Constitución? ¿No? La concepción de Constitución en realidad es un concepto un poquito más moderno, no tan viejito como lo estoy mostrando yo, ¿vale? Aquí les pongo de dónde parte la precisión o la idea de la Constitución, ¿sí? Si ustedes se fijan, las clásicas culturas, o las culturas por lo menos más conocidas, porque no son las clásicas, me estaría yo brincando automáticamente a los babilonios, a los mesopotámicos, a los egipcios, ¿sí? E incluso hasta los chinos o los japoneses también me lo estaría yo brincando, porque son culturas un poquito más viejas, ¿sí? Incluso todavía, si lo podemos ver de otra manera, me estaría yo brincando a las culturas prehispánicas, ¿sale? Pero bueno, en el derecho se considera que la idea, y repito, la idea de constitución nace precisamente de la polis griega. Esas famosas ciudades-estado que tenía Grecia en la antigüedad. ¿Cómo funcionaba una ciudad-estado? Cada ciudad tenía sus gobernantes, su forma de elegirse y su propio mecanismo de gobierno. Cada ciudad, Atenas, Esparta, Delfos y todas las demás que ustedes se puedan imaginar que existieran, porque no conocemos todas, ¿sí? Todas tenían diferentes mecanismos para gobernarse, todas. Cada una de ellas tenía su propia forma de elegir a sus gobernantes o representantes. La forma más conocida por el mundo es la forma de elección ateniense, ¿sí?, a través del sorteo anual del cual solo participaban los hombres o los varones, ¿vale? Es la forma más tradicional. Hay otros, precisamente, como era Esparta,
al ser un estado totalmente militar que se elegía por méritos de guerra. ¿Sí? Hay otros en los que se elegía precisamente a personas por la edad que tenían o por el tiempo de vida que ya tenían. Es decir, entre más viejo eras más propenso a ser el presidente o el gobernante de la ciudad-estado. ¿Vale? Entonces, cada ciudad tenía su mecanismo de elección de gobernantes. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, cada estado tenía una concepción de constitución. ¿Por qué? Porque cada quien ya sabía quién era el presidente y cómo lo elegías. Sabía quién era el cuerpo que apoyaba a ese gobernante. ¿Sí? Y qué funciones tenía. Sabían perfectamente quién eran los militares, quiénes eran los políticos, quiénes eran los filósofos, quiénes eran todos. Entonces, la concepción de la Constitución ya estaba de alguna forma arraigada a su forma de vida. En ese aspecto, los griegos ya habían desarrollado lo que es el concepto, solo el concepto, ¿sí? No las constituciones como las conocemos actualmente, solo el concepto de constitución. Aunque era una constitución totalmente costumbrista o de costumbre o tradicional, porque no sabían realmente cuáles eran o no había ningún elemento escrito, no sabían cuáles eran realmente las leyes o disposiciones que contenía la Constitución, bajo su forma de gobierno o bajo su forma de ciudad-estado, ya tenían el conocimiento previo para poder decir, bueno, mira, hoy, por ejemplo, en el año 5, nos toca elegir a gobernantes. Entonces aquí vamos a hacer el sorteo, vamos a ver quién fue el mejor soldado, quién tuvo las mejores victorias, o quién es la persona más grande que existe, ¿no? ¿Sí? O sea, ellos ya tenían esa concepción, ya tenían esa idea en el momento de desarrollarse como ciudades. Cosa que pues a lo mejor actualmente no, actualmente tenemos un libro, pero bueno, después hablaré de esa parte del libro. Posteriormente, otra de las grandes culturas que también que también tuvo un muchísimo mayor impacto en nuestra tradición jurídica, los romanos. La ley de Caracalla fue la primera forma de constitución. Y lo vuelvo a repetir. Fue la primera forma de constitución. ¿Por qué? Lo que se pretendió con esta ley fue organizar a una Roma imperialista, ¿sí? Que se constituyó bajo la forma del imperio, es decir, bajo el tiempo de César Augusto y demás. O sea, les digo, lo pongo a él porque es el más conocido, pero durante la época imperial, ¿sí? Esta ley lo que buscaba era quitarle el poder absoluto al emperador y dividirlo en diferentes miembros u organismos para evitar la concentración del poder. ¿Sí? Pero la idea no es, la idea parece, o diría uno, ya que lo que buscaban era la división de poderes. No, ellos no buscaban dividir el poder, lo que buscaban era desmembrar el poder, ¿sí? Que es diferente. Cuando nosotros hablamos del desmembramiento del poder, para los romanos, significa quitarle funciones, no que las funciones estuvieran coordinadas y funcionaran. Eso es lo que se pretende la división de poderes. La ley de Caracalla era quitarle las funciones al emperador para evitar los abusos y los excesos, ¿sí? Sin que las funciones que se le quitaran estuvieran interconectadas a través de algún otro tejido jurídico. ¿Sale? En el caso de la división de poderes, lo que se busca es una limitación. Es decir, esas facultades que le voy a separar, ¿sí? Las van a desarrollar otras personas, pero van a seguir interconectadas al final del día por un documento o en su defecto por las propias actividades que deben de desarrollar. ¿Sale?
Eso fue lo que hizo la división de poderes, cosa que no hizo esta ley de Caracalla. ¿Sí? Solamente era una intención de destruir al imperio. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay dudas hasta acá, chicos? ¿Dudas, dudas, dudas? ¿No? Recuerden mandar mensajitos si no pueden hablar. No, profe, ninguna duda. Muy bien, Aranza. Ahora, la constitución feudal. Las constituciones feudales también son solamente conceptos. O sea, no existen o no existieron en el sentido estricto de la palabra. ¿Por qué? Uno, la constitución feudal parte de una idea un poco extraña. Porque los feudos los constituían precisamente los reyes. Una. Dos. El feudo tenía una capacidad de autodeterminación. ¿Sí? Es decir, el señor feudal o el dueño de las tierras, ¿sí?, tenía todo el derecho sobre todos los miembros que estuvieran dentro de sus tierras. Él podía decidir sobre la muerte, la vida, los matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre los impuestos que le debían de pagar, todo. ¿Sí? Pero era curioso porque al final del día tampoco era una constitución escrita, sino era también una constitución una constitución hereditaria. ¿Por qué? Porque solamente el señor feudal y su familia eran los únicos que podían acceder a ese cargo. Una. Y dos, si tú como persona o ser humano querías acceder a un feudo, tenías que ir a la corona dominante. Es decir, tú como señor feudal pertenecías a un ente más grande, y él es el que te decía si vas a ser señor feudal, no vas a ser señor feudal. ¿Sale? Entonces al final del día, las constituciones también eran una concepción. ¿Por qué? Porque era cómo se desarrollaban esos terrenos entregados a una familia o una persona determinada, cómo se los entregaba y cómo los desarrollaba y iban funcionando a través del tiempo. Un ejemplo muy claro de cómo funcionaba esto, las constituciones feudales. Déjenme acordarme cómo se llama la película. En los primeros compases, en las primeras tomas de lo que es precisamente la película de Corazón Valiente de Mel Gibson, ¿sí? Y las primeras, la primera parte, o las primeros capítulos de La Catedral del Mar, en Netflix, ¿sí? Ahí es donde se muestra precisamente estos derechos que tenían los señores feudales sobre los habitantes de su terreno. Voy a ejemplificar un poco, ¿sí? En ambos casos, tanto en la Corazón Valiente como en la Catedral del Mar, ¿sí?, cuando había una boda, el primero que estaba con la esposa era precisamente el señor feudal, y posteriormente ya era el marido, ¿sí? Eso no estaba escrito en ningún lado. Era simple y sencillamente una tradición, una costumbre o una muy mala práctica que hacían los dueños de las tierras, ¿sabe? Y tomo de ejemplo esa escena porque es una escena que se te queda grabada desde el primer momento, ¿no? Y digo, nada más es por ejemplificar, ¿no? Por dar algo para
para decir sobre la constitución feudal. Pero no era nada más eso. También en Corazón Valiente, o sea, no sé, digo, tomo la película por la época en la que estaba centrada la historia. Se acordará que en el adelantito, antes de que nuestro personaje, nuestro héroe, o nuestro mártir, como lo quieran ver, se casara o tuviera alguna vinculación con lo que vendría siendo su esposa, se habrán dado cuenta que había unos tipos que estaban amarrados a un palo, a un tronco, y otros tipos que después más adelante colgaron, ¿sí? Bueno, todo eso forma parte precisamente de esta concepción, ¿no? o de esta idea de constitución. Si violentas la ley, te toca sufrir un castigo, ¿no? Ya sea que fueras amarrado a un poste, o fueras colgado en la horca, o fueras decapitado, lo que sea, ¿no? Pero era eso precisamente, son concepciones. No había ninguna ley que dijera, o alguna norma o disposición que dijera, que por el hecho de robarte, de robar algo, de robarte un pan, una manzana, lo que fuera, te tuvieran que castigar de esa manera, cortándote la mano, cortándote la cabeza, mandándote a la horca, o bien, simple y sencillamente desnudándote y amarrándote a un palo para que te murieras de frío, ¿no? O sea, no existía, no había ningún lugar para poder determinar o poder decir, mira, a tal castigo le toca, a tal cuestión le toca esta situación. O sea, no existía. ¿Sale? Ahora, pasado precisamente la época de las colonias, tenemos lo que son los orígenes más próximos a la concepción de constitución, ¿sí? Si ustedes se fijan, los primeros preocupados por esta situación fueron los ingleses, ¿sí? Estos acuerdos del pueblo y los instrumentos de gobierno son mecanismos que estatuyeron precisamente los ingleses y después los estadounidenses para limitar precisamente el poder. En su caso, lo que buscaban era que el presidente no fuera una figura omnipotente, como pretendían en algún momento algunos quienes buscaban el poder. A lo mejor no lo fue tal vez Abraham Lincoln o algún otro presidente, me acabo de ir el nombre, ¿sí? Que realmente no pretendían buscar el poder, sino que simple y sencillamente buscaban hacer una nación libre, ¿vale? Pero en estos documentos lo que se basa es que en los acuerdos del pueblo era la participación ciudadana en todas las actividades gubernamentales, es decir, que tanto los estadounidenses como los británicos pudieran llegar a intervenir en una decisión gubernamental de tal manera que no fuera única y exclusivamente unilateral. Es decir, ¿qué sucedía, por ejemplo, si en el momento algún presidente, vamos a poner en Estados Unidos, si algún presidente dijera, voy a sacar a todos los inmigrantes de Estados Unidos, ¿vale? Bueno, al momento de que él hace eso y lo pretende hacer, es una decisión unilateral. El Agreement of the People tenía la función de que esa decisión pudiera ser revocada precisamente por el pueblo y no obedecida. ¿Por qué? Porque violenta precisamente al pueblo. ¿Qué sucedía posteriormente? Automáticamente lo que hacía es que el pueblo se podía oponer a esa decisión y no cumplirla, no llevarla a cabo. Con eso, entonces, tendría que justificar el presidente o el quien estuviera en el cargo, tendría que justificar la necesidad de llevar a cabo esa medida, ¿sí?
De ahí viene el primer principio y esbozo de la fundamentación y motivación de los actos de gobierno. Digo, el primer esbozo. ¿Vale? Y en el caso de insistir en su actividad o su acción, podría ser incluso acreedor a una sanción. ¿Sale? Cosa que era un poquillo complicado, porque en ese tiempo, pues obviamente los poderes eran los que gobernaban. ¿Sí? Ahora, en el Instrument of Government, o en los instrumentos de gobierno, lo que se busca era limitar las facultades de los organismos públicos a través de alguna disposición que pudiera especificar o que pudiera decir o definir cuáles eran precisamente las acciones o las actividades que podían llevar a cabo los miembros del gobierno. ¿Sale? También otro esbozo de lo que es la fundamentación y motivación de los actos de gobierno. ¿Sí? Y digo, esbozo. ¿Por qué? Porque al final del día, al no existir un acuerdo totalmente tácito y explícito, el gobierno o el presidente podía crear tantas cuantas dependencias quisiera crear con tal de justificar que existe una ley, una norma para poder llevar a cabo su actividad. ¿Sale? ¿Dudas con esto, chicos? ¿Dudas? No, profe. Muy bien, Clara. Braya, Jessica, Carla, Michelle. No, profe, tampoco. No, profe. Muy bien. Sí, profe. ¿Tienes dudas, hijo? Bueno, es que estoy en el trabajo, entonces estoy en las dos cosas y yo siempre veo las clases grabadas también para reforzarme. Ok. Entonces, No te preocupes, bueno. Sí. sí, De todos estoy modos, ahí, si llegan a tener dudas, por eso el Inge Chabrín, como se los he comentado siempre, nos hace el gran favor de tratar de tener las clases grabadas lo más pronto posible. ¿Sale? Ahorita que entré, ya me di cuenta que ya está en la clase de lunes. Entonces échenle un repaso a las clases grabadas, vean las anotaciones, lo que se comenta, lo que se dice en clase, para que ustedes puedan sacar sus dudas. Ya saben que no tengo ningún problema que ustedes se comuniquen conmigo, solamente respeten el protocolo de comunicación, ¿sí? Nada más, es lo único que les pido. ¿Sí? ¿Cuál es el protocolo de comunicación? Que me digan quiénes son y la universidad. ¿Sale? Porque luego me mandan, me dice, profe, dejo tarea y, ay, ¿quién eres? ¿No? O sea, a lo mejor digo, te ubico por la foto, o a lo mejor digo, no, pues de qué universidad me están hablando, ¿no? Entonces, sí les pido, por favor, nada más respetar el protocolo de comunicación, de decirme nombre y universidad, y ya con eso les puedo dar una respuesta cierta y verdadera, y no preguntarles, ¿de qué universidad? O de preguntarles, ¿quién eres? O de plano dejarlos en vistos y no contestarles. ¿Sale? Bueno, seguimos entonces. A ver. Retomamos entonces ya. Y una vez que vimos más o menos, porque son muchos antecedentes, ¿de dónde deviene la Constitución? Vamos a hablar de algunos aspectos muy importantes de ella. Hay un conflicto muy grande, y digo conflicto muy grande porque todavía algunos tratadistas no están de acuerdo en las partes de la Constitución, ni mucho menos en la forma en que la globalizaron. Entonces, aún siguen habiendo debates sobre si la Constitución le faltarán cosas, y por eso algunos países, entre ellos nosotros, pues no llegan a tener el avance que tienen, por ejemplo, los países de Europa continental, Alemania, Portugal,
España, Francia, Italia, los Países Bajos, Suecia, Finlandia, ¿sí? Que son países que uno dice, bueno, pues, o sea, ¿cómo es que ellos sí funcionan, no? Como ellos que a través de sus normas, de sus disposiciones constitucionales, llegan a funcionar tan bien y de repente, pues a lo mejor uno dice, bueno, sí tendrán igual, como todos, errores y fallos, pero pues no es como, no es imaginar como si uno estuviera acá, ¿no? Que aquí el que uno dice, ah, pues mira, aquí hay un vacío legal y por aquí nos agarramos y por aquí vamos y hacemos nuestro desastre. Y si nos quieren hacer algo, no, pues aquí está el vacío. ¿Vale? Entonces, precisamente lo que busca y sigue siendo todavía materia de debates aún a millones de años de que las constituciones existan. ¿Sí? La composición todavía no está totalmente definida. Digo, conocemos a lo mejor las dos partes más tradicionales o la forma de división más tradicional de la Constitución, pero no es que sea la única. ¿Vale? Ahora, la ley fundamental de una nación. Se le llama así a las constituciones, no porque sea una ley, como lo comenté en la clase pasada, sino porque da pie a la existencia precisamente de los estados. ¿Sí? Aquí la palabra fundamental, ¿sí?, no significa importancia. No es que les diga yo, por ejemplo, es fundamentalmente, o es fundamental que ustedes hagan las tareas. ¿Sí? Aquí en esa frase, en esa oración, la palabra fundamental tiene una concepción totalmente diferente. ¿Por qué? Porque aquí sí le estoy diciendo, aquí es importante que hagan las tareas. ¿Sí? Aquí en este caso la palabra fundamental deviene de fundamento, que es decir, que es la base de algo. ¿Sí? Perdón. En este caso, bueno, en el derecho constitucional, la norma es precisamente la base del Estado. ¿Sí? No es que sea lo más importante del Estado. ¿Por qué? Porque al final del día, si ustedes cuando lleguen, bueno, no sé si ya la habrán visto o lo verán más adelante, vean teoría del Estado, se percatarán que lo más importante de un Estado es la población. ¿Por qué? Porque todo lo demás será muy bonito, pero sin población, pues los estados no existen. ¿Sale? Son mera y netamente puras extensiones de terreno. ¿Sale? Entonces, aquí en este caso, la palabra fundamental deben ustedes tenerla con la acepción de que es la base del Estado. ¿Sale? Y al final del día es una ley, y digo, no, y reitero, como lo comenté en la clase pasada, no en el sentido estricto de la palabra. ¿Por qué? Una ley, ¿sí?, es una norma, ¿sí?, o conjunto de normas que lo tienen como finalidad regular la actividad de la sociedad. ¿Sale? Una constitución no tiene esa finalidad, sino tiene la de crear a un ente nuevo. ¿Vale? Otra situación, otro concepto importante que nosotros vamos a encontrar dentro de la Constitución son las formas y los sistemas de gobierno. ¿Cuáles son las formas de gobierno y cuáles son los sistemas de gobierno? Los sistemas de gobierno, los tratatistas los han dividido de momento en dos, que son los más conocidos. ¿Sí? Hay más, pero de momento son dos, que son el sistema presidencialista, que se encuentra basado precisamente en la figura, en la importancia de la figura, en este caso es el presidente o el mandatario o el representante del poder ejecutivo, o el parlamentarismo, que lo importante son precisamente los miembros de las cámaras o de los congresos de las uniones, ¿sí?, o las cámaras de diputados o como se llame en el país. ¿Sí? Las formas de gobierno son la proyección que va a tener
el poder no solamente hacia los conciudadanos o a los miembros del Estado, sino también hacia afuera. ¿Sí? Por ejemplo, una forma de gobierno es la forma de gobierno socialista, ¿sí? O comunista, donde todo es de todos. Y el gobierno lo que se encarga es darle a cada persona lo que según él considera es lo pertinente. ¿Vale? Eso es una forma de gobierno. Otra forma de gobierno, la forma de gobierno democrática, en la que se basa que cada cierto tiempo se tienen que renovar los poderes o las personas que representan los diferentes mecanismos del Estado. ¿Vale? Esa es la diferencia entre formas y sistemas de gobierno. ¿Vale? Sin embargo, todo esto, incluso la propia Constitución, es un concepto sociológico. Porque en realidad la teoría del derecho constitucional nace a raíz de una necesidad de autodeterminación de la propia sociedad. Recordemos que la sociedad ha demostrado tintes de que no se puede regular por sí misma, sino que requiere de un organismo externo para poder funcionar de manera adecuada. Para ello se creó precisamente la figura más importante, que es el Estado. Y ya después el Estado se encargó de juntar diferentes disposiciones para crear la otra figura de control que tiene el gobierno, que es precisamente las normas o el aparato jurídico. ¿Sí? Ya con eso entonces el poder ya puede controlar al ciudadano o ya puede controlar a las masas, es más sencillo. E incluso poder ayudar a la población. ¿Qué pasó, Aranza? No, profe, nada. Ok. ¿Sale? Entonces esa es la diferencia, pero de ahí partimos, como les comenté yo, de esos conceptos sociológicos. Ahora, el acta constitutiva, o en este caso la Constitución, es una mera representación simbólica del acuerdo que nosotros tomamos para crear el Estado. Porque díganme entonces, o sea, ¿en qué momento ustedes, o sea, y lo digo porque ustedes son más jóvenes que yo, ¿en qué momento ustedes fueron y firmaron de conformidad con que ustedes pertenezcan al Estado mexicano? ¿Sí? O sea, nunca. Nunca fueron a ninguna oficina gubernamental y dijeron, voy a firmar mi Constitución para demostrar que estoy de acuerdo con ella. No, pues nunca lo hicieron. ¿Sale? Entonces la Constitución es la representación simbólica del acuerdo que tomaron para formar un nuevo Estado. ¿Sale? Y reitero, es una representación simbólica. ¿Sí? Ahora pasaremos precisamente a estudiar un poquito de las concepciones de algunos autores bastante reconocidos en el área del derecho constitucional. El primero de ellos es Héctor Fix-Amudio, un tratadista mexicano considerado uno de los mejores en México, precisamente por la forma de entender y de visualizar a la norma o a la Constitución. En este caso, Héctor Fix-Amudio señala que hay tres órdenes muy importantes dentro de las constituciones: el orden jurídico, el orden estatal y el orden político. En cuanto al orden jurídico, Héctor Fix-Amudio señala que se compone precisamente de todo el aparato normativo de un Estado. Todas las normas, incluyendo la propia Constitución, parten de esta idea de que su finalidad
es mantener a la sociedad controlada. No es tanto un sistema represalista como lo queremos ver. Es un sistema más bien preventista. Porque lo que intenta hacer siempre, o lo que señala al menos Héctor Fixamudio, es que al final del día la prevención ayuda a evitar daños futuros, ¿sí? Es decir, el orden jurídico debe estar desarrollado de tal manera que al momento de funcionar, lo primero que se haga sea evitar el comportamiento futuro de las personas, ¿vale? El orden estatal que señala el autor hace referencia a las funciones del Estado, su división y su representación física, ¿sí? Es decir, qué características y cualidades deben de tener las personas para poder acceder a los cargos públicos. Aunado a eso, de qué forma vamos a estar evitando que estas personas se sientan cómodas en ese lugar. Es decir, si yo, por ejemplo, hoy fui presidente, pues el día de mañana no puedo reelegirme, ¿sí? O no puedo volver a repetir el puesto. Tengo entonces que dejarlo para que otra persona lo atienda o lo pueda checar. Entonces, en este apartado, en el orden estatal, ¿no? es esa primera parte, ¿sí? ¿Cómo voy yo a representar al Estado a través de las diferentes personas físicas? ¿Qué necesito hacer o qué debo de tener? ¿Sale? Por último, la estructura política. Como ya les he comentado, y aquí Héctor Fixamudio me hace una referencia muy buena, al señalar que la política, en realidad, lo único que tiene que hacerse es renovarse e irse. Nada más. Porque él no visualiza la política como este elemento restaurador o renovador, perdón, este movimiento renovador de las personas que representan a un Estado, ¿sí? ¿A qué me refiero con un movimiento renovador? Como lo comenté en la clase pasada, nosotros entendemos generalmente como política nada más el hecho de salir y votar por X o Y candidato. O sea, no. Sino que incluye, por ejemplo, vamos a ponerlo así, el derecho de petición para solicitar alguna cuestión al presidente municipal o al presidente o al gobernador del estado o al presidente de la república. ¿Sale? Entonces, la política tiene que ver precisamente con esa parte. ¿Qué mecanismos, qué forma le voy a poder dar yo a mis ciudadanos o a los ciudadanos para que ellos puedan desarrollarse y funcionar de manera adecuada? ¿Cómo puedo hacer yo para que evitar que quienes están en el poder actualmente cometan algún abuso? Pues eso es parte de lo que es la estructura política. Ahora, en cuanto al derecho de petición, que fue el donde me perdí un poquito, el derecho de petición, es decir, que yo como ciudadano le pueda exigir o pueda solicitar primero a mi gobernado, a mi gobernante o al que me represente, que no me gusta el término gobernante, al que me represente, que realice X o Y situación, ¿sí? ¿Cómo voy a yo intervenir en esas decisiones? ¿Cómo voy yo a llevar a cabo la vinculación entre el gobernante y gobernado? No me gusta, pero bueno. Entre gobernante y gobernado, ¿cómo voy a llevar a cabo esa relación? ¿Cómo voy a evitar precisamente que ellos se alejen de la realidad de lo que es la sociedad con tal de estar precisamente en una posición privilegiada? Todo eso forma parte de la política, según el maestro Héctor Fixamudio. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Dudas?
No, profe. ¿Seguros? Clara, ¿tienes alguna duda? No, profe. Michelle, ¿dudas? Jessie, No, profe. Jessica. No, profe, gracias. Ok. También se encarga, bueno, dentro de la teoría de la Constitución, se ha buscado o se ha intentado hacer una clasificación sobre los diferentes tipos de Constitución. ¿Sale? Cada una de ellas tiene notas y elementos muy particulares, ¿no? En esta clasificación de Constitución vemos precisamente cuál es o cómo llegó a la vida la Constitución, ¿sí? Por ejemplo, o más bien, en la clasificación de la Constitución de carácter material y formal, ¿sí? Hablamos... ¿Alguien encendió cámaras accidentalmente? En la clasificación de la Constitución de forma material, hablamos precisamente del contenido de la propia norma jurídica, es decir, de la propia Constitución. No significa que ésta deba de tener todos los elementos de la Constitución, sino implica que tiene todas las disposiciones que debe de llevar la Constitución. Por ejemplo, vamos a imaginar que todas las constituciones llevan la parte del, ¿qué será? Una parte ecológica. Ah, bueno, esta constitución, que físicamente no es una constitución, ¿sí? Sin embargo, por sus ideales lleva una parte ecológica. O que en todas las constituciones se haya dicho que deben de llevar lo relativo a las relaciones entre la sociedad. O sea, todas las relaciones, ¿no? Y que, por ejemplo, no esté plasmada o que no esté dividida, sino que estén artículos por ahí brincados, pero que hable precisamente sobre las diferentes relaciones y cómo regularlas, es correcto. Entonces, una constitución material se va por el contenido, no por la estructura que debe de llevar la constitución. A diferencia de la constitución formal, que esa sí tiene una estructura, está realizada a través de los lineamientos para que desde su forma de su presentación sea una constitución. ¿Sale? Ahora, las constituciones jurídicas y reales van dependiendo de dónde nació esta constitución. Si nace de un sistema jurídico, de un sistema normativo, es decir, ya existen algunos lineamientos legales que permitan, algunos procedimientos que permitan crear una constitución, entonces esas constituciones serán jurídicas. ¿Por qué? Porque ya existe previamente algo para poderle dar vida a la constitución. En el caso de las reales, son aquellas que nacen a raíz de los hechos que le van sucediendo a la sociedad día con día, ¿sí? O sea, no es que exista algún mecanismo para crear la constitución, sino que cada evento que sufre la sociedad es una nueva forma, un punto o una piedra más para crear la constitución, ¿sí? Las reales no parten en ningún momento de algún procedimiento específico, ¿sale? A diferencia de las jurídicas. La constitución jurídica sí nace a raíz de algún tipo de procedimiento o mecanismo para hacerlo. Ahora, las constituciones escritas son aquellas que se encuentran plasmadas en papel, ¿sí? Digo, eso era más que evidente. Las constituciones no escritas son aquellas que no están plasmadas en papel.
¿vale? Haciendo referencia a que cuando hablamos constitución plasmada en papel, no hacemos tampoco hincapié a que sea un mecanismo impreso, ni menos en la actualidad. Puede ser que la constitución esté dentro de un disco duro o dentro de una USB, ¿sí? En un documento PDF, un documento Word, o alguna extensión de texto, ¿sí? O hasta incluso una presentación de PowerPoint, y aún así se considera una constitución escrita. ¿Por qué? Las constituciones escritas también incluyen los mecanismos electrónicos, ¿sí? No sé por qué ahí sí para que vean, no les daría yo una respuesta cierta y verdadera, porque eso es algo nuevo. Sí, eso último que les acabo de decir es algo realmente nuevo. Algunos lo consideran o lo piensan que la computadora o los mecanismos electrónicos de comunicación, tales como el teléfono, la computadora, las tablets, etcétera, 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 son formas o posibilidades que tiene la gente, ¿sí? Para modificar, cambiar y movilizar las constituciones. ¿Sale? Y que por lo menos tengan algún registro de cuáles eran esas disposiciones que se tenía. ¿Por qué? Porque las constituciones no escritas, como ya lo estuvimos viendo en esta clase, como las concepciones en la polis griega, la ley de Caracalla, los acuerdos del pueblo, los instrumentos de gobierno, pues al final del día, pues no existen las constituciones. ¿Cómo sé yo, por ejemplo, que en el ejemplo que había puesto de los señores feudales, que me digan en dónde, pues voy a encontrar, en qué trozo de papel, de cuero voy a encontrar esa parte que decían que cuando te portabas mal, te ponían en un palo y te amarraban, o que cuando había un matrimonio, la primera persona de estar con la mujer era el señor feudal. O sea, que me digan en dónde vienen esas disposiciones o esos artículos o esas normas para poder decir, pues, pasó eso, ¿no? O de dónde encuentran un fundamento en esto, ¿no? O sea, no. Pero bueno. Las constituciones flexibles y rígidas son o hacen referencia al mecanismo de modificación o de creación de la Constitución. En este caso hacen más referencia a los mecanismos de modificación, ¿sí? Una Constitución flexible es aquella que no lleva un mecanismo extremadamente complicado, sino es un procedimiento sencillo para modificarse o actualizarse. ¿Sale? Ejemplo, la gran mayoría de las constituciones en Europa no requieren un procedimiento tan complejo como el nuestro, México, para llevar a cabo alguna alteración a su constitución. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque al final del día es una constitución que es flexible, que permite su modificación y adecuación de manera rápida, fácil y sencilla. Algunos autores, y lo podrán checar ustedes en los libros que les puse, consideran que las constituciones flexibles no requieren un procedimiento especial. ¿Sí? Yo no hablo de un procedimiento porque puedes hacerlo de cualquier otra forma, pero bueno, si la forma más adecuada es un procedimiento, pues adelante, ¿no? Ahora, las constituciones rígidas son aquellas en las que se establece, o la propia constitución establece, todo un mecanismo de extremadamente variado y complicado para modificarse. El ejemplo más claro somos nosotros, México. Porque tenemos un mecanismo complejo para cambiar la Constitución. ¿Cuál es este mecanismo? ¿Sí? Primero pues, está lo que es la iniciativa, la discusión, la aprobación, ¿sí? Y después de la aprobación, viene precisamente la aprobación de los estados. Ese es un paso que hasta cierto punto obstaculiza a la propia ley. Porque si los estados votan y dicen, no queremos esta modificación,
a la Constitución, pues se respeta y no se hace modificación de la Constitución. ¿Sale? Entonces ahí es donde viene, y como lo podemos visualizar así de manera rápida, en el procedimiento mexicano, es más complicado modificar la Constitución. ¿Sale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Chicos. ¿Dudas? ¿No? Hasta el Bueno. momento voy bien, profe. Muy bien. Ok. Por último, tenemos las constituciones democráticas y las no democráticas. Aquí en las 4 derivaciones hay precisamente las que son constitución democrática, constitución semidemocrática, constitución predemocrática y constitución no democrática. Cada una tiene diferentes funciones, pero todas parten de la idea de un mecanismo por virtud del cual el pueblo interviene en la creación de la constitución. Por eso habla de democracia, ¿sí? Entonces, la única diferencia es que, por ejemplo, una constitución democrática es aquella en la que el pueblo interviene. Teóricamente es una cuestión que consideran que no es una constitución, pero vamos a verlo más abajo, que sí puede ser una constitución, ¿vale? Bueno. En cuanto a las constituciones originarias y derivadas, y ya con esto terminaré por el día de hoy. Las constituciones originarias son aquellas que nacen por primera vez. Sí, o sea, que no existe un documento previo, sino que no hay documento que le dé pie a esta constitución, es decir, es el primero en su especie. O sea, es la primera constitución, ¿sale? Esas son las constituciones originarias. Y las constituciones derivadas son aquellas que van cambiando, modificando otras constituciones. Y voy a tomar de nuevo como ejemplo México. México en realidad, todo el mundo habla de la Constitución del 17, pero pues en realidad no es una constitución, es una constitución derivada. ¿Por qué? Porque quienes se encargaron de llevar a cabo la creación de la Constitución no era el poder constituyente, era un poder constituido, mejor conocido como el Congreso de la Unión, ¿vale? Entonces, pues, con no ser más un como no como hubo otras constituciones de manera previa y peor aún nace de un poder constituido, pues entonces no somos una constitución originaria, somos constitución de índole derivada. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Aquí sí. ¿Tenemos alguna duda, chicos? No, profe. ¿Seguros? No, profe. Recuerden nuestra famosa cita. Hablen ahora o callen para siempre. No, no es cierto. Cualquier duda, chicos, ya saben, vean el video. Mándenme sus dudas por por mensaje, por WhatsApp, por correo. Sí, mándenme sus dudas, vean los videos. Si tienen algo que no queda entendido, pueden utilizar también los libros, los textos que vienen en la plataforma. Y si aún así sigue sin haber respuesta, pueden preguntarme. Igual si quieren preguntarme de manera directa, sin pasar por sin pasar por el libro o por el texto, que yo les recomiendo que lo hagan. ¿Sí? No hay ningún problema, ¿sale? Muy bien, chicos, de mi parte es todo. Nos estaremos viendo la semana que viene. Cuídense, pórtense mal. Feliz Día de Reyes. Gracias, profe. Cuídese, bye. Profe. Gracias, profesor, hasta luego. Sí. Gracias, profe, hasta luego.